haz lo que amas y no trabajarás un solo día de tu vida. ¡Qué mentira más grande! O bueno, no mentira por completo, pero por lo menos una verdad a medias. Porque ya sea que ya estés viviendo de lo que amás, o que estés en camino, o que lo hayas intentado y hayas cambiado de rumbo, seguramente en algún momento te topaste con la realidad de que dedicarte a lo que amás no necesariamente implica un estado de satisfacción y felicidad eterna. Y sin embargo seguimos usando esa palabra sueño. Tengo este sueño, como si fuera un destino que se elige una vez y al que tenés que comprometerte seguir por siempre. Pero ¿de dónde sale esta idea? ¿Y podemos deconstruirla, aunque sea un poco, para empezar a tener un vínculo con aquello que deseamos, que soñamos, que nos expanda en vez de comprimirnos? Bueno, hola, soy Manu y bienvenidos a otro video ensayo. Y si esta es tu primera vez por acá, bienvenido, bienvenida. Si te interesan este tipo de preguntas, suscríbete, que hay más videos como este. En este video quiero que cuestionemos algo que me ronda la cabeza bastante, o me rondó la cabeza bastante en buenos años de mis 20s, que es: ¿está mal abandonar un sueño? ¿Y qué onda con esta idea de que tenemos un sueño, que ese sueño nos dice quiénes somos y que perseguirlo y alcanzarlo es la forma de realizarnos en la vida? Cuando pienso en sueños, a priori sin duda se me viene Disney, ¿no? Y esta idea de optimismo exacerbado de haz lo que te apasiona, persigue tus sueños y todo lo demás se va a acomodar a tu alrededor. Bueno, o sea, no voy a decir que todo el culpable es Disney, chicos, porque me va a cancelar Disney. Y uno nunca sabe dónde va a tener que ir a golpear una puerta después. Pero ese discurso creo que por lo menos no contemplaba toda la verdad. La vida es bastante más compleja y gracias a Dios, y cuanto más la vas viviendo, más capas de profundidad y de complejidad van apareciendo, y eso es una de las riquezas que tiene. Cuando digo sueño, en este video al menos me voy a referir más que nada a el vínculo del sueño con una realización vocacional, ¿no? De lo que nos gusta hacer, de aquello que disfrutamos como una producción, como una creación, no necesariamente una creación artística, podría ser, te gustan los animales y querés dedicarte a salvar a los animales, qué sé yo. Porque lo que noto, habiendo tenido conversaciones con amigos, con amigas sobre este tema, lo noto en mí misma también, y quizás vos también puedas identificarte con esto, es que el sueño suele estar muy vinculado a la producción, lo que podríamos llamar una vocación. Quizás era algo que disfrutabas hacer de niña, como dije antes, cuidar animalitos, y un día dijiste voy a ser veterinaria, o actuar, en mi caso, o investigar, hacer experimentos, pintar. Y en algún momento eso que quizás te generaba un placer más mundano, más de juego, se estableció como un proyecto, ¿no? Como, bueno, soy buena en esto, lo disfruto, voy a hacerlo mi carrera. Y una vez que eso pasa, algo que quizás era un placer privado, íntimo, pequeño, se convierte como en un gran proyecto de vida al que tenés que empezar a alinear todas las acciones del resto de las áreas de tu vida para alcanzarlo, ya sea estudiar una carrera, mudarte a otra ciudad, si es que, por ejemplo, en tu ciudad o en tu pueblo no existe un desarrollo profesional vinculado a esa profesión, decidir priorizar ese deseo por sobre otros que quizás también tenés. Pero me da esta sensación de que la idea de sueño en el fondo es la imposición de convertir un deseo en una vocación, un disfrute en una vocación, y una vocación en una profesión monetizable, que se pueda escalar, etc. La productivización de nuestros placeres, podríamos decir. Es esta idea de que si disfrutás algo, lo lógico es convertirlo en tu trabajo. Y es lo lógico, ¿eh? O sea, yo también lo considero lo más lógico, pero es lo que me vengo cuestionando hace años, como, ¿es tan así? Bueno, vamos por partes, pará. Y si no lo haces, si no vivís de lo que amás, que parece ser como la máxima realización en el mundo occidental al menos, de alguna forma estás desperdiciando tu potencial. Como, medio que sí, él no era muy bueno haciendo tal cosa, pero bueno, después se dedicó a otra. Qué perdedor. El subtexto es medio ese a veces. ¿Estás desperdiciando tu potencial, o estás desperdiciando tu tiempo, o estás desperdiciándote a vos misma? Mejor métete en un tacho de basura y ya, mi amor. Bueno, no es por ahí, y te voy a demostrar por qué no es por ahí. Hace poco hablaba con un amigo que se dedica a la investigación científica, o sea, otro rubro absolutamente del que yo suelo frecuentar, que quizás es más el artístico. Y él me decía,
yo estoy haciendo lo que más amo. O sea, esto a lo que me estoy dedicando ahora, a hacer investigaciones científicas de un tema en particular que le apasiona, es lo que haría todos los días de mi vida. Y eso es genuino, placer, disfrute, lívido, va. Pero me compartía mi amigo que en algún momento del camino empezó a hacerse una pregunta que no es que sigue en términos de proyectos, sino en términos un poco más amplios. Estoy haciendo lo que amo, podría hacerlo siempre, pero hay otras áreas de mi vida que también quiero desarrollar que no son necesariamente esto que amo hacer. Y además con el extra de que lo que hago, la investigación científica, no me lo permite en términos económicos, me decía mi amigo, lo cual creo que es una realidad de muchísimas personas. Hablo de proyectos como viajar, poder hacer arreglos a su casa para tener un lugar más cómodo donde vivir, cosas que no son frívolas para nada, son simplemente otras dimensiones de su vida. Y acá no puedo no decir lo obvio, sabrán disculparme, pero esto tiene que ver con un problema que es estructural, con cómo distribuimos la riqueza, con cómo valoramos ciertos trabajos frente a otros. Hay gente haciendo cosas extraordinarias, pésimamente pagadas, y eso no dice nada sobre el valor de su trabajo, ni sobre cuánta pasión le ponen. Lamentablemente es la realidad con la que tenemos que lidiar, no ese es el tema de este video en particular, pero no podía no mencionarlo. Y lo que me quedó de esa conversación con mi amigo es un poco esto, el impulso de perseguir tu sueño, que en un principio puede tener intenciones muy honestas, muy inocentes, como muy potentes, también puede hacer que en un momento la vida se empiece a volver medio estrecha, medio asfixiante. En vez de darte un panorama amplio de tus intereses, de las cosas que querés desarrollar, de hacia dónde te querés mover, quedás encorsetada en la idea de que tenés que darlo todo por esa cosa que te gusta o que en un momento dijiste que te gustaba mucho. Y esa presión que nos imponemos por tener que alcanzar una meta que no es totalmente externa, porque tiene que ver con algo que nosotros deseamos, y quizás ahí está la trampa, pero esa presión de volcar todo de tu ser en pos de llegar a un lugar que crees que te va a hacer feliz, termina siendo una forma de autoexplotación, amigas y amigos. Porque hay un arquetipo que creo que los artistas conocemos bien, pero que no aplica únicamente al arte, y yo lo estuve observando muy de cerca para no caer en la trampa que propone, que es el del artista sacrificado, el artista romántico, que le gusta escribir, entonces se queda desvelado escribiendo, se levanta a la mañana y lo primero que hace es escribe, no come por dedicarse a escribir. Esta es una figura que no existe en la realidad concreta de nuestras condiciones del mundo actual. Nadie hace eso. Bueno, quizás alguien que no tiene que trabajar para sobrevivir en este mundo, puede ser, pero aún así no estoy tan segura. Y creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa de si a mí me gustase realmente esto que digo que me gusta, por ejemplo, hacer videos, no tendría problema en dedicarle todo de mí. El arquetipo del artista entregado a su arte como si fuese respirar, está totalmente desanclado de nuestras condiciones de vida en un sistema capitalista. Y creer que tenemos que estar dispuestos a desvivirnos por alcanzarlo, bueno, adivinen a quién le termina sirviendo eso. Ojo, y a veces pasa naturalmente y eso está buenísimo. Tenés una manija tremenda, hay algo que te encanta hacer, que lo haces y podés pasar horas, no sé, tocando la guitarra, qué sé yo, haciendo deporte, lo que sea. Eso que aunque estés cansado, sabes que si lo haces te vas a recargar. Y eso es genial, está buenísimo y ojalá que todos encontremos una actividad que nos genere ese nivel de conexión y momentum en algún momento de nuestra vida. Pero a veces siento que también nos imponemos procesos y actividades porque creemos o nos dijeron que es lo que nos va a llevar a la meta que decimos que es nuestro sueño. Y lo malo de esto no es solo el cansancio de estar deslomándote por alcanzar algo. Y hay momentos en la vida en que seguramente te tengas que deslomar un poco más. Parezco Adorni diciendo que me tengo que deslomar. Perdón, un chiste interno nacional argentino. Si me estás viendo de otro país, te pido disculpas. No es el cansancio, que igual está bueno prestarle atención, sino lo que te perdés mientras estás tan ocupada dándolo todo por tu sueño. ¿Quién era? John Lennon, que decía, la vida es eso que pasa mientras estás ocupado pensando qué es la vida. ¿De quién es esa frase? Paren. No, bueno, me parece que acabo de inventar una frase. La de John Lennon era distinta. Me pueden citar. Me refiero a las otras áreas de tu vida que quedan descuidadas porque estás poniendo todo en la misma área. Me refiero a un desarrollo más espiritual, a tus vínculos, a las curiosidades que te dan placer y que no llevan a nada, las cosas que disfrutas hacer sin necesidad de convertirlas en algo. Nos dijeron que perseguir nuestros sueños era la forma más segura de ser libres.
Pues no, mi ciela. Nadie nos dijo que a veces pasa exactamente lo contrario. El sueño, cuando se vuelve rígido, en vez de empujarte hacia adelante, te comprime. Heidegger, un filósofo alemán a quien honestamente no leí, pero mi novio sí, y lo hablé con él porque estaba compartiendo este tema con algunas personas cercanas para ver qué opinaban y qué otras perspectivas me podían dar. Y él me compartió un concepto de Heidegger que pensó que me podía servir, así que lo investigué en internet. Ya habrá tiempo para leerlo, no podemos hacer todo al mismo tiempo. Pero Heidegger tiene un concepto que me pareció interesante para pensar esto. Él distingue entre dos formas de existir. La experiencia impropia, que es básicamente vivir en piloto automático, como siguiendo ese guión que el mundo creó para vos, haciendo lo que se hace, lo que se espera. Y la experiencia propia, que, dice Heidegger, es incómoda y lleva un esfuerzo bastante grande porque implica escucharte a vos misma más allá de todo ese ruido, como de volver a empuñar tus propias decisiones, de hacerte cargo de tu existencia y tu deseo. Y aunque perseguir tus sueños, entre comillas, parecería a priori algo muy propio, como de lo que Heidegger llama lo propio, no siempre lo es. Porque a veces hay que desenterrar varias capas de data para llegar a lo que realmente nos gusta. Creo que lo propio no siempre es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás qué querés estar haciendo en 10 años. Porque esa imagen muchas veces está influida por factores externos, por voces que no son las nuestras. Vos sabrás cuáles son tus voces, yo las mías las tengo bastante claras después de un par de años de terapia. Y a veces los sueños son algo que fuimos medio siguiendo sin darnos cuenta. Quizás no hubo un momento puntual en el que dijiste, este es mi sueño, voy a ir a por él. Sino que fuiste alineando tus acciones medio en pos de lo que te gustaba hacer en ese momento, en pos de lo que los otros te decían que eras bueno. Empezaste a formar una identidad alrededor de eso que disfrutabas hacer. Y ahí es jodido, porque el mundo empieza a reconocerte bajo esa identidad. Y vos también. Y quizás haya algún punto en el camino, quizás bastante metida ya en ese camino, o incluso ya realizada. O sea, estás viviendo tu sueño, sos un campeón, y de repente empezás a notar que hay otras cosas que te interesan. Que tu identidad no está tan cristalizada como creías. Que hay fisuras, que sos más complejo, que tu sueño tiene más caras. No era solo una cara del sueño, de repente decís, pero hay otros lados del cuadrado. De repente me estoy enterando a los 30 años o a los 20. Ojalá que cuanto antes mejor. Y ahí, en mi experiencia al menos, cuando uno empieza a notar que ese sueño que uno había proyectado no es tan a prueba de balas como queríamos, aparece el miedo. Porque deshacer una identidad que llevaste años formando requiere tiempo, requiere valentía y requiere mucho arrojo. Voy a ser doctora, voy a ser músico, voy a ser empresario, voy a ser astronauta. Bueno, no sé quién sigue realmente el sueño de ser astronauta. Comenta un emoji de planeta si sos astronauta. Arre, no, pero ya que estamos, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji que más se acerque a lo que decías que querías ser de chico, a lo que era tu sueño. Así veo los emojis, sé que llegaste hasta acá y sé quiénes son los reales. Pero en fin, soltar esa identidad que te construiste puede sentirse como una traición hacia vos misma. Como si estuvieras matando esa versión de vos misma. Pero sí, hay algo de eso. A veces, para que nazcan cosas buenas y nuevas, para que nazcan cosas nuevas, tienen que morir las viejas. No de forma dramática, y no digo que abandones tu sueño al 100%, pero simbólicamente algo de esa idea tiene que morir para poder incluir lo nuevo. Desrigidizar lo que vos esperabas de vos misma, las expectativas que tenías en relación a dónde ibas a estar en tal momento de tu vida, para poder ver en tiempo presente qué te gusta, qué disfrutás hacer hoy, no hace 10 años, no hace 5 años, hoy. En mi caso, como decía antes, esta lucha interna marcó bastante los inicios de mis 20 y siento que hoy en día la tengo por lo menos un poco más procesada, cosa de que no me genere tanta ansiedad, al menos. Yo soy locutora, siempre lo aclaro porque no sé si la gente que me ve me conoce o no, entonces mejor aclarar. Soy locutora, trabajé haciendo doblaje muchos años y empecé a hacer locución y doblaje a inicios de mis 20, no porque fueran mi pasión, honestamente nunca lo había considerado ni siquiera como opción, sino porque eran cosas cercanas a la actuación, que era como mi pasión principal. Y eran cosas en las que me fui dando cuenta que era buena, el trabajo con la voz, y que me daban dinero. O sea, me permitían tener una tranquilidad económica. Y en esa búsqueda, que la verdad fue bastante random y ocurrió gracias a situaciones bastante
aleatorias, me fui encontrando con cosas que disfrutaba mucho hacer, que disfruto mucho hacer, que hoy en día son parte de mi presente pasional y que quizás siguiendo un camino tradicional de la actriz como estaba en mi cabeza a los 15 años, no hubiese llegado. Me refiero a la comunicación, a la posibilidad de contar ideas, de escribir, a este canal en algún punto. Hoy la Manu de 8 años que se imaginaba dedicándose al teatro y a hacer películas y a ganar Oscars y nada más, no podría haber incluido a la Manu comunicadora, a la Manu escritora, a la Manu productora. No entraba del todo en ese sueño original. Soy consciente de que no son cosas tan lejanas, digo, no es que me puse a estudiar física cuántica. Aunque si esa es tu experiencia y de repente te empezás a obsesionar con un tema que no tiene nada que ver con lo que pensaste que te gustaba originalmente, bienvenido sea. No es una traición hacia vos misma ni hacia nadie. Hoy en día yo digo, menos mal que me escuché en esta intuición medio random que fue apareciendo y me permití soltar algo de ese sueño original porque hubiese sido muy frustrante. Menos mal que permití que muera una parte de esto para que pueda nacer esto otro. Creo que eso es lo que Heidegger llama experiencia propia. No el camino que te dijeron que tenías que seguir, sino el que aparece cuando te animás a soltar esa versión rígida de quien se supone que tenés que ser. Y si vos te aferrás a ese sueño como un gato a una madera en alta mar, es muy difícil que puedas darte la libertad de explorar otras áreas que quizás podrían tener mucho potencial, incluso potencial económico, aunque no es el tema de este video. Quiero admitir algo, a ver si empatizas con mi posición. Cuando era más chica, desdeñaba bastante a la gente que tenía un trabajo que no le apasionaba. Ese trabajo random, ¿no? El trabajo que haces por la guita y nada más. Me parecía algo frívolo, no sé, miserable, como si esas personas hubieran tirado la toalla y hubiesen elegido la comodidad por sobre la autenticidad. Hoy en día pienso completamente distinto, porque me fui dando cuenta de que muchas de esas personas, no sé si todas, pero muchas de las que fui conociendo, no estaban resignadas, estaban eligiendo sostener económicamente otras áreas de su vida que les importaban tanto o más que su desarrollo profesional. Estaban eligiendo los vínculos, los viajes, el tiempo libre para seguir alguna pasión random que no habían convertido en su profesión, la familia, los amigos. Cosas que no engrosan tu portafolio vocacional, pero que aportan a una vida más plena, o al menos a la vida que ellos eligen vivir. Y creo que hay algo muy bueno de descentralizar el sueño, de entender que no tiene que ser necesariamente el eje alrededor del cual organizas el resto de tu vida. Eso no es resignación. A veces, tomar perspectiva te da el impulso que seguir con la cabeza gacha, siguiendo tu meta, mete que mete, no te da. Hay una cosa más que quiero nombrar antes de ir cerrando, que es cómo cambia tu vínculo con eso que te gusta hacer cuando lo convertís en contenido, cuando convertís tu pasión en un producto o en algo público. Porque hay un momento que eso que hacías porque te daba placer y que encontrabas tu forma de hacerlo y creabas tu propia dinámica y tus propias reglas, empieza a jugar en una liga que ya no manejás, empieza a regirse por reglas que no son las tuyas. El algoritmo, las métricas, lo que funciona y lo que no a nivel mercado. Y de a poco, sin que te des cuenta, eso que era muy tuyo empieza a ser un poco menos tuyo. Creo que a veces conservar algo simplemente como una pasión, o sea, algo que haces porque te da placer y punto, puede ser la forma más rica de preservarlo. Después, obviamente, hay una realidad, ¿no? Que es que el tiempo no es infinito, que hay que pagar la luz y hay que pagar el alquiler, y que si voy a dedicarle un montón de horas a algo que me gusta hacer, estaría buenísimo que eso eventualmente me genere un ingreso económico para poder hacerlo más y seguir desarrollándolo. Digo, no me parece que sea un delirio pretender que lo que te gusta hacer te dé de comer. Imagínate que no voy a venir acá a decir eso. Pero yo, siendo alguien que se dedica a lo que ama, por suerte, digo, súper agradecida de eso, debo decir que en los últimos años empecé a respetar muchísimo a la gente que mantiene sus hobbies y sus prácticas creativas como algo separado de aquello que les da plata. Como que me agarra algo de no todo tiene que ser productivo, no todo tiene que servir para algo, no todo tiene que convertirse en algo. A veces siento que me tengo que recordar a mí misma, en este frenesí productivo y creativo y no sé qué, que no todo tiene que ser productivo, que no todo tiene que servir para algo y no todo tiene que convertirse en un proyecto y en algo. Y eso, en una cultura que nos pide que optimicemos hasta el tiempo libre, me parece un acto de resistencia.
Y ya para cerrar, quiero hablar de algo que no suele aparecer en el discurso de sigue tus sueños. La gente que llegó, que sí llegó. La gente que alcanzó su sueño, la gente que logró lo que se propuso y que es igual de miserable. Y no es un caso raro, ¿eh? Es bastante más común de lo que parece. Hemos escuchado las historias de multimillonarios deprimidos o gente que está en el pic de su carrera con reconocimiento internacional y no sé qué, y está por dentro siendo infeliz totalmente. Porque incluso si alcanzás tu sueño, eso no cambia tu relación con vos mismo. No cambia la forma en la que lidias con la frustración, con la insatisfacción, con el vacío. Y si no te ocupás de desarrollar el vínculo con vos mismo, vas a ser la misma persona con o sin el sueño cumplido. Con las mismas preguntas sin respuesta, con los mismos patrones, con las mismas angustias. Y lo que eso me dice es que el problema nunca es no haber llegado. El problema es creer que llegar te va a resolver algo de ese vacío interno. Hay algo muy potente de tener un sueño que tiene que ver con tener una esperanza por el futuro. La falta, la ausencia, tiene que ver con el deseo, y el deseo es lo que nos mueve hacia adelante como especie, es lo que nos permite desarrollarnos. Y yo creo fervientemente que un poco a eso vinimos al mundo, a desarrollarnos, pero también a divertirnos. Desarrollarnos y divertirnos. Y creo que la trampa del sueño es cuando se vuelve tan rígida que ya no nos estamos divirtiendo. Estamos persiguiendo una cosa que nos dijimos que queríamos en un momento. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No tengo una respuesta prolija. Siempre digo lo mismo, pero es que no, nunca las tengo. Y a esta altura ya saben que no es el estilo del canal, pero pienso que quizás la frase no debería ser trabaja de lo que amas y no trabajarás un solo día en tu vida, sino algo más parecido a esto. Mantente despierta para buscar lo que amas y vivirás cada día de tu vida plenamente, entregada, no intentando llegar, buscando, mirando, atenta, presente, perspicaz. Porque los deseos van cambiando, las identidades mutan, y lo que hoy te parece un sueño puede ser mañana recién el punto de partida para otra cosa que ni siquiera te imaginas. Si llegaste hasta acá, te remil agradezco. Gracias por estar. Me interesa leerte en comentarios. ¿Tenés sueños? ¿Los tenés claros? ¿Estás trabajando hacia allá o vas más en un free flow ahí improvisando tiki tiki? Te leo en comentarios. Si te gustó, ponele me gusta. Me sirve un montón. Y nos vemos la próxima. Gracias. ¡Chao!